Muy bien, es una gran alegría de nuevo estar con usted saludándole, así como con un estrechón de manos fuerte, firme y con mucho respeto, dándole gracias a Dios que nos concede la oportunidad dichosa de estar de nuevo aquí. Ya le hemos dicho esto mucho, pero siempre es bueno que lo recordemos. Estamos aquí en la base natural de Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe. Esta es la oficina pastoral y para mí, Benjamín Villatoro Galindo, es un gusto muy especial compartir con ustedes estos minutos. Hemos estado en oración, hemos estado en clamor delante de Dios, unido con muchos pastores del país y con muchos pastores del exterior. Hoy mismo en la mañana a las 8 en punto teníamos una reunión por medio de una aplicación telefónica. Estábamos reunidos el pastor de Barcelona, España, estaba reunido el pastor de Los Ángeles, California, y también de México y de aquí de Guatemala y de Honduras. Y gracias a Dios por la bendición que nos da de tener estos recursos en este tiempo, para no estar tristes, para no estar apesadumbrados, sino para estar dinámicos en el espíritu. Dinámico quiere decir moviéndonos en el espíritu, porque eso es magnífico. Esta mañana, que es el último día de este mes de junio, el 30 de junio, aquí en nuestro país se celebra el Día del Ejército, hoy sin ningún desfile, sin ninguna celebración multitudinaria, por las razones ya conocidas. Pero hay una razón superior para estar hoy reunidos a través del internet con usted. Y la razón es que está Dios hablándonos hasta el día de hoy. Que Dios está por nosotros que somos su pueblo y que está invitando a muchos más que vengan al conocimiento de la verdad. Hemos estado en un recorrido bíblico que abarca prácticamente casi todos los libros. Y los que no los hemos tocado ya vamos a llegar ahí. Por el momento hemos estado en los libros de Esdras y Nehemías, este sacerdote y este gobernador del pueblo de Israel, que realmente tienen mucho que decir a partir de lo que está escrito aquí para nosotros, las personas del siglo XXI, del siglo XX y siglo XXI. Esta palabra que Dios habló realmente tiene más de 25 siglos de estar aquí registrada. Y recuerde usted que el pueblo de Israel, que en 1948 de nuevo se le da su posesión terrenal en la tierra, allá en el Medio Oriente, donde están, ellos están prácticamente siendo hasta aquí el reloj de Dios que está caminando para nosotros, las naciones gentiles. El reloj de Dios para el pueblo judío está detenido. Usted ha oído eso de las 70 semanas de Daniel. En esencia son 70 semanas de años. Y la semana 69 ya está cumplida. Todo lo que tenía que cumplirse en esa semana 69 ya se cumplió en la historia de los hombres. Falta por desarrollarse una sola semana de años, que es la que es conocida como la semana 70. Muy bien. Pero mientras tanto esto no se desarrolle aquí con nosotros en esta época o en esta etapa de la gracia que se nos ha concedido en Cristo, las naciones, todas las naciones gentiles, estamos caminando en la historia y estamos llegando casi al final de ella, de nuestra historia. Por eso es válido que nosotros le digamos a usted una exhortación valiente, si así se quiere decir, para que invitarlo a usted que haga su amistad, paz con Dios. Dios ha estado realmente concediendo oportunidad día tras día y año tras año a todas las personas que no le han conocido. Y vale decir que a estas alturas muchos han muerto sin conocerle. Muchos han muerto sin establecer una paz con Él. Hay que reconocer que para Dios todo es posible, que basta un medio minuto o un medio segundo para que Dios tenga un trato personal con alguien que está en el hospital o que tuvo un accidente y que está a punto de morir, y en esos segundos últimos puede pasar, según el plan de Dios, una cosa eterna que transforme toda la dinámica de la vida de aquella persona, que en un momento se arrepienta y que en un momento confiese fe y esperanza en Cristo, y eso cambiará la historia total de aquella persona. Pero también pensamos que puede ser que no ha ocurrido así con todos, que Dios da oportunidad durante el curso de la vida natural
para que cada uno de nosotros tenga ese momento de arrepentimiento y de aprovechamiento de su santa gracia para leer su palabra, para creer, para arrepentirse, y precisamente por eso es que estamos usando este recurso para llevárselo a usted y planteárselo de tal manera que de una manera franca y verdadera usted pueda pensar en esos motivos y venir a la humillación de sí mismo, doblar su cerviz, su nuca y confesar esperanza en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Lo decimos así rectamente porque tenemos que reconocer con franqueza, no existe esperanza en nadie más. Usted puede decir que tiene esperanza en una virgen o en un santo, pero eso no le vale absolutamente de nada, pues la esperanza que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón fue la esperanza en Jesucristo, y eso lo dice Romanos el capítulo 5 y versículo 5, dice que desde ese día que creímos nosotros, nos fue puesta la esperanza en el corazón, y nosotros queremos que usted tenga esa esperanza, que no tenga esperanza en los títulos, que no tenga esperanza en su religión, que no tenga esperanza en su dinero, en su fama, en ningún otro recurso, porque nada de ello le vale a la hora del juicio de Dios. Pero si usted tiene esperanza en los méritos de Cristo, usted está realmente basado en lo que se debe basar, en Jesucristo, el autor de eterna salvación. Dios ha tenido paciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué ha tenido esa paciencia? Porque el Señor realmente no envejece, Él no muere, Él es eterno, Él tiene vida propia. Como quiera que lo digamos, a Él no le preocupa esto, pero a usted debiera preocuparle, porque usted, después de los años que ha vivido, ha visto que cada vez se acerca más al umbral, al final de su vida, como yo. Yo también sé que ya viví más de 50 años y ya no puedo pensar en 50 más, eso sería imposible, no se puede. Porque según el tiempo y la edad que el Señor nos ha concedido, no vamos a llegar hasta ahí. Pero gracias a Dios ya vinimos a la fe, ya le abrimos nuestro corazón al Señor, ya nuestra historia se cambió porque Él nos limpió. Y no solo de nuestros pensamientos, sino también de nuestras manos, y aún más allá de nuestras propias conciencias, limpió la culpabilidad y limpió en nosotros toda aquella contaminación que el mundo atrajo hacia nosotros y nos hizo esclavos, muchas veces esclavos de nuestra mente, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de la carne, esclavos del mundo. Pero Jesucristo rompió las cadenas, Él quitó las coyundas que habían sido armadas en torno nuestro y nos hizo perfectamente libres. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Que usted, al conocer estas noticias, también sea verdaderamente libre. Sí, ¿cómo? Con Cristo Jesús en su vida, en su corazón y en su familia, y que esta condenación que antes le era aplicada a usted sea quitada. Ese es el plan de salvación en esencia. Pero yo quiero ir esta mañana a leer una parte bíblica y luego tener una pequeña explicación para que usted la escuche y la considere muy particularmente. Vamos a usar para esto el micrófono, creo yo, para que salga mejor el audio y para que podamos todos escuchar con total claridad, que la bendición de Dios nos concede la dicha, sí, la dicha de que estemos seguros de que todo va a estar completamente bien a causa de Cristo y su amor para con nosotros, expresado de manera máxima en la cruz del Calvario. Señor eterno, te damos muchas gracias por este día final del mes número 6 de este año. Hemos llegado ya a la mitad del año, Señor. Grandes cosas se manifestaron en estos últimos meses de esta primera parte del año, pero también reconocemos, Señor, que se han abierto grandes oportunidades de compartir tu palabra y de celebrar tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que nada seríamos sin ti, pero que en ti lo hemos logrado todo,
porque Señor, tú eres el Señor de la historia. Te bendecimos por la gran oportunidad que nos concedes de llevar adelante tu nombre, confesándolo con todo nuestro corazón, poniendo tu santo nombre en nuestros labios para exhortar a otras personas a que vengan pronto a la paz que hay en ti, en Cristo Jesús. Paz para con Dios. Y nos alegramos, Señor, de que en tu misericordia nos has concedido esta gracia para que también la pudiéramos transmitir a su debido tiempo a nuestros hijos y ahora colaborar para que también se la estemos entregando a los hijos de nuestros hijos como una segunda o una tercera generación. Nos gozamos, Señor, por tu plan de vida, porque es perfecto, porque has dado una oportunidad tras otra y a nadie le has dejado sin oportunidad. Tú eres esencialmente bueno y recto en tu conducta, Señor. Por lo tanto, te bendecimos por darnos esta dichosa oportunidad de bendecir a nuestros hermanos todos, a los hermanos de la Congregación Tabernáculo de la Fe, a todas aquellas personas que en cualquier lado vean estas grabaciones y que las puedan pesar y las puedan recibir en su corazón para edificación de su vida también. Ahora estamos comunicándonos a nivel de la iglesia en todo el mundo, Señor, y te damos gracias porque en el amor que nos has puesto en nuestro corazón has hecho cambios rotundos para nuestra vida y para nuestra sociedad. Nosotros no nos quejamos, Señor, porque tu palabra lo ha anunciado de antemano, que vendrían esta clase de incomodidades. Esto lo conocemos desde que comenzamos a leer tu santa palabra, Señor. Conocemos la profecía. Tal vez no conocíamos perfectamente cómo iba a ser, pero sabemos, Señor, que este tiempo ya tú lo habías considerado y pensado, y por eso tus palabras cuando dices, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, esas palabras se convierten en poder y en tranquilidad en la vida, porque nuestra fe está en Cristo Jesús, el autor de eterna salvación. Bendecimos tu santo nombre, Señor eterno, Dios y Padre nuestro, a través del camino vivo que fue abierto a través del velo, esto es la naturaleza humana de Cristo, y también te bendecimos por la presencia avasalladora de tu Espíritu Santo que ha venido desde el día que le enviaste para que nosotros no estuviéramos huérfanos, sino que tuviéramos consolación y que tuviéramos amor de tu parte para soportar este proceso. Te agradecemos enormemente, Señor, tu bondad en Cristo Jesús y sus santos méritos. A quien sea gloria para siempre. Amén. Muy bien. Entonces, bienvenidos. Si usted tiene una Biblia a mano o tiene un lapicero y un cuaderno en el cual pueda tomar nota, yo le he sugerido que haga estas tareas de escribir estos pasajes bíblicos en su cuaderno para que le quede a usted una memoria histórica también. Recuerde que el Señor dijo que vendría un día en el cual ya no estaría su palabra escrita en tablas de piedra, sino en tablas como nuestro corazón. Dice, escrita en un corazón de carne, un corazón sensible y dócil, y es ahí donde debe estar tu palabra escrita para que provoquemos una gratitud espectacular por todos los años de nuestra vida. Estamos en el capítulo 9, ¿sí? En el capítulo 9 de Nehemías, y desde la última vez, en el último mensaje, le compartimos de que con tristeza el pueblo de Israel realmente provocó a ira a Dios, lo provocó a cólera, lo provocó a una situación de querer descargar una venganza sobre aquellos desobedientes que no lo respetaron, que no lo amaron, que no lo temieron. Y precisamente en este capítulo 9, hablando de Dios, la Biblia establece que el mismo pueblo de Israel y también Nehemías confesaron esta palabra en el versículo 33 del capítulo 9. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque así las situaciones de castigo y de esclavitud que Israel tuvo que pasar en toda su historia fueron el resultado de la desobediencia de Israel y de el mal pago que le dieron a la mano del Señor históricamente.
Así que estas situaciones de aflicción que vinieron sobre ellos realmente son justas. Son la retribución justa de Dios a un pueblo desobediente y de dura cerviz, de dura nuca, que nunca estuvo dispuesto a someterse por voluntad propia ante los designios de un Dios perfecto. Entonces dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y le conté brevemente. Usted puede revisar los capítulos y los versículos de los libros anteriores, comenzando desde Samuel, después desde Crónicas, desde Reyes y Crónicas. Cada uno de estos libros tiene 2 libros, sea de Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2. Y ahora después vinimos a Esdras y ahora estamos en Nehemías. Y se repite el cuadro dicho por muchas veces en el libro de Jueces, donde el pueblo hacía lo que quería. Dice, es una palabra muy sintomática allá, lo que dice que el pueblo, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hemos llegado casi a un tiempo de anarquía en nuestro tiempo, de igual manera como esto. Y aún aquellas personas que antes formaban parte de la congregación. Esta situación de la mentada pandemia que se ha mencionado mucho ha definido muchos corazones. Hay personas que hasta aquí sin duda están alegres de que ya no tienen una vida de iglesia, de que ya no tienen las obligaciones, entre comillas, las obligaciones ni morales ni económicas que antes tenían, de rendir una ofrenda, de estar asistente en una reunión en horario, de estar apoyando un ministerio o dirigiendo un ministerio, como sea que se haga. Hay personas hasta aquí que realmente están más cómodas ahora que antes cuando formaban parte de la iglesia. Hay quienes realmente como que se les hubiera quitado una correa que los amarraba y ahora están sueltos a libertad haciendo lo que bien les parece a ellos. Pero realmente si uno tiene una conversión verdadera, una conversión genuina, tendría que estar extrañando las reuniones, extrañando la hermandad que se comparte, extrañando también la ocupación de tiempo que uno antes dedicaba para la obra del Señor y que por el momento no se está haciendo. Entonces, es justo pensar en esto, que también esta oportunidad está sirviendo para definir muchos corazones, para definir que la gente realmente defina quién es, y ahora aprendemos a conocer quién es y quién no es. Esto es algo así como poder hacer la separación entre el que es trigo y el que no lo es. El trigo, ya sabe usted en la historia de los jornaleros de aquel hacendado que tenía tierras de cultivo y que mandó a sembrar trigo, y en un día sembraron el trigo y al otro día amanece trigo y cizaña. Y ahora, según el dueño de ese terreno, dijo: espérense hasta que crezca, porque entonces si ahorita arrancan el trigo, con el trigo van si arrancan la cizaña, con la cizaña van a arrancar una parte del trigo. Así que no corten nada, sino déjenlo que crezca. Y es ahí en la etapa cabalmente en la que estamos, porque ahora se está definiendo por cuenta propia quién es iglesia y quién realmente no quiere nada con la iglesia. Es muy curioso, pero todo esto, la historia misma está dando testimonio de ello, y yo creo que es bueno que usted hasta aquí tiene un buen informe de ser iglesia, de no haber abandonado aquellas responsabilidades que le pertenecían y de estar pendiente de lo que pasa con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque usted está conectado, usted está activo, usted está orando, usted está velando, usted está ayunando, usted está participando. Eso es alegre, porque esto convence no a los hombres, pero a Dios, sí, de que la conversión suya es genuina. Entonces ahora entendemos esto que está escrito aquí, en lo que dijo en los versículos anteriores, porque es bueno que enfoquemos esto brevemente. Dice aquí que Dios les soportó, el versículo 30, como la fecha de hoy. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra.
Ya hemos hablado de que el pueblo de Israel cayó repetidamente en esclavitud con diferentes culturas, pero todo esto fue producto de su desobediencia. Siguiendo con la lectura, dice en el 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y está el testimonio escrito de que el pueblo de Israel, aun cuando estaba bajo el pie de los opresores y bajo la espada que allá prácticamente casi estaba a punto de matarlos, nunca Dios permitió que ellos fueran exterminados, porque Él estaba protegiendo su pueblo aún en medio de la esclavitud. Es un Dios que acompaña a su pueblo. Es un Señor que siempre está con su pueblo, y aún en la estrechez que les tocó vivir, Él estuvo sosteniéndolos, dándoles de comer, dándoles de beber y dándoles de vestir, que son las tres esenciales necesidades que todos los seres humanos tenemos. Ahora, quiero enfocar un punto que creo que es importante resaltar. Dios, cuando esto sucedió, ya hacía mucho tiempo atrás que les había hablado al pueblo de Israel y le había dejado lo necesario a través de Moisés, el caudillo del pueblo de Israel, de Josué también, el sucesor de Moisés, y posteriormente a ellos también a los restantes profetas, y posteriormente a nosotros como parte de la iglesia. Ahora nos dejó los escritos de los apóstoles para que nosotros realmente hagamos el trabajo de amor, de tener una vida cimentada o una vida arraigada. Hablo de las raíces que cada quien debiera tener en la fe, para que cuando vengan esos vientos que nos sacuden a uno de un lado al otro, o cuando vengan esos temblores del suelo, uno no caiga de su posición, porque realmente nosotros nos parecemos en estas dos razones tanto a los árboles como a los edificios. Los árboles no caen porque tienen raíces fuertes que los sostienen estando plantados en el suelo. Los edificios no caen porque tienen cimientos sólidos que permiten que, aunque la tierra tiemble, aquel edificio no sufre daño. Pero escuche usted cómo dice aquí en este mismo capítulo de Nehemías 9, y estamos ahora en el versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. ¿Se da cuenta usted de la razón que Dios pone aquí a través de Nehemías? De que ¿por qué les fue mal a ellos? Porque comenzando por los reyes, por los príncipes, por los sacerdotes y por nuestros padres, ellos no se ocuparon de poner por obra la palabra de Dios, y con razón vino entonces la debacle, vino la destrucción. ¿Por qué? Porque no llevaron a la práctica el conocimiento que ya tenían. Y es que una cosa es saber y otra cosa es hacer. Usted sabe la diferencia de esto. Es muy diferente saber que uno se tiene que bañar a una enorme diferencia a hacerlo, porque el que no lo hace, él mismo lleva el daño de estar sucio por 1 o por 6 días a la semana. Es cuenta propia esto de que uno tenga cuidado sobre sí mismo. No hicieron lo que tenían que hacer según las obras que la ley marcaba, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Los testimonios son todo aquello que Dios había dicho, y la amonestación es un regaño amable, es un regaño con buenas palabras, es una amonestación. Ahora a veces pareciera que una amonestación es una reprensión muy violenta, pero no es así. Una amonestación es como, por ejemplo, si hablamos de los deportes, ¿sí? Usted sabe que en todos los deportes existen árbitros que ejemplifican allá la ley, el reglamento sobre ese determinado deporte. En el atletismo existen los jueces que van observando las competencias de atletismo y que una y otra vez dan amonestaciones, 2 amonestaciones previas, y a la tercera aquel atleta está descalificado por no estar haciendo el ejercicio del deporte conforme las reglas lo establecen.
El más conocido deporte, el fútbol a nivel mundial, usted sabe que ahora no es un árbitro el que conduce el juego, sino en esencia son cinco árbitros que están allá observando el encuentro deportivo. Hay un árbitro central, hay dos árbitros de líneas y hay una mesa que está llevando ahora no solo el control en la propia mesa, sino también hay un equipo electrónico. Sí, un árbitro electrónico que está sirviendo ahí de observador crítico para que cualquier duda se le consulte y se resuelva con la justicia y la limpieza del caso. O sea, si en los deportes existe esa clase, ese nivel de control, ¿cuánto más en el curso de la vida? Dios puso leyes y estableció reglamentos, estatutos y decretos para que cada quien de nosotros tuviera oportunidad de vivir agradablemente ante sus santos y propios ojos. Y la bendición de Dios es que no lo desconocemos. El pueblo de Israel conocía esto desde el principio. Ellos no fueron agarrados de sorpresa, sino que más bien ellos ya conocían. Y usted conoce aquel refrán que se dice, aquel dicho popular que se dice que bajo advertencia no hay traición. Y entonces Dios le había dado las advertencias del caso a su pueblo. Y recuerdo en este momento aquella parte en la cual comienza también el libro de Josué, cuando Dios le dice a Josué: nunca se separará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche harás lo que dice en esta ley. Sí, allá dice para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es una sentencia ya definitiva de lo que es para toda la Biblia. Este versículo hasta lo aprendimos a manera de canto cuando éramos creyentes novatos, neófitos en la palabra de Dios, para que ahora realmente no separemos el conocimiento de la palabra desde nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito desde mucho tiempo atrás de que todo aquello que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene una consecuencia. Entonces el pueblo de Israel aquí está siendo advertido de que estas palabras y estas ideas ya le habían sido compartidas y el pueblo de Israel las conocía. Ahora quiero que ponga atención en estos dos versículos que voy a leer, porque estos son importantes en extremo. Dice: y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, porque les dio mucho bien, sí, en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos. Estamos hablando de Canaán. Recuerde usted que de esa tierra en la profecía que fluye leche y miel. Este es un sinónimo de abundancia. La tierra era feraz, fértil, era abundante. Allá realmente nosotros podemos ver que una tierra actualmente produce. Solo basta con que caiga un poco de lluvia y allá viene la grama y vienen los árboles y todo viene, por decirlo así, viene solo. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de que la tierra produzca vida con los recursos necesarios, que en este caso son el agua, el sol y el aire. Usted sabe que todo se requiere para producir este fruto. Sin embargo, aquella tierra era fértil y espaciosa, que entregaste delante de ellos, y aún así dice la Escritura Santa: no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. ¿Qué debió esperar Dios acerca de la conducta del pueblo de Israel en la tierra prometida? Pues que lo adoraran, que lo sirvieran, que compartieran la palabra con los otros pueblos para que todos conocieran a ese Dios que era todopoderoso. Recuerde usted que cuando leemos la historia de Josué, allá se cuenta la historia de una mujer, sí, se conoce con el nombre de Rahab. Ella era parte de Jericó, y sin embargo ella, como habitante de Jericó, ya había oído de lo que el pueblo de Israel lograba donde quiera que llegaba, y ya había oído del Dios de Israel, que decía que no lo conocemos. Habiendo pasado tanto tiempo, habiendo oído tantas veces que hay un juicio final y que hay una época en la cual la iglesia ya no va a estar y hasta la atacan
y sin embargo es bíblica, está ahí. Y todo es que usted la crea o no la crea, para que usted participe o no participe de irse con la iglesia el día que la iglesia se vaya. Pero si usted tiene su corazón abierto a la palabra de Dios y no está luchando en contra de ella, va a encontrar razones alegres, muy felices, para poder llenar su corazón de esa esperanza. ¿Sabe qué pasa? Un día Dios librará a que la iglesia esté sobre la tierra sometida a más presiones de las que ha llevado durante los siglos, a castigos que tal vez son horribles o suenan muy feos cuando le cuentan a uno estas cosas que pasan y que han pasado. Pero recuerde usted que sí han pasado cosas terribles. Si usted sabe algo sobre la llamada Inquisición en España y en los lugares con Francia y con esos en Europa, cómo persiguieron los hermanos nuestros que profesaban una fe bíblica y por no estar de acuerdo con las enseñanzas que la iglesia tradicional compartía en aquel entonces, y como tenía el poder de la espada en la mano, además tenía la horca, tenía la guillotina y tenía las antorchas, tenían el poder suficiente para matar a quien no estuviera de acuerdo con ellos. Y sin embargo, esta gente no se doblegó y no tiró a la basura su confesión de fe en Cristo Jesús, sino que permaneció fiel. Lo tuvieron que pagar sus vidas, tuvieron que pagarla en la hoguera, en la guillotina, en un tronco donde les ponían su cabeza para cortársela, y también en una horca. Tantas maneras en que la iglesia durante los siglos ha padecido. Pero eso no es nuevo, y quizás en alguna medida recientemente o en estos años vuelva a pasar en algún lado, donde quizás un misionero, un pastor sea sacrificado por gente que no quiere nada con Dios. Pero escuche la conducta de Dios, y la conducta de Dios viene realmente a todas luces para enmarcar nuestro corazón, para que tengamos aún más esperanza, aún más fe en Él y en sus propósitos. ¿Qué dice la Escritura? He aquí, le pasó al pueblo de Israel en el versículo 36 de este capítulo 9 de Nehemías. Dice: he aquí que hoy somos siervos, o sea, esclavos, henos aquí. Y dice: aquí estamos. Eso es lo que significa. Siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y es la promesa que surgió en el libro de Nehemías. Fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hicieron un escrito donde firmaron cada quien con su nombre para decir: yo estoy de acuerdo con esto. Tiene tanta responsabilidad esto con aquel que firma un documento. Pero es porque Dios ya ha dicho aquí que Dios, a pesar de que el pueblo no le fue honesto en su conducta, sino que se rebeló contra Dios, el pueblo no desconocía que Dios era un Dios amoroso. Y le voy a releer esta parte que es del mismo capítulo, el capítulo 9 de Nehemías, en el versículo 29. 9:29. Y usted puede leer conmigo si tiene su Biblia a la par, y dice: les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Escuche usted estas dos palabras: los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Hermano, hermana, mire lo que el pueblo de Israel hizo aquí, pues es realmente violento. No solo es rebelarse contra Dios, sino que contra los estatutos que Dios mismo les había dado. Y eso dice claramente aquí, que estos estatutos y decretos, si el hombre los hace, vive por ellos.
O sea, la promesa de vida y de vida eterna estaba allá en aquellos mandamientos que Dios les había dado a través de los profetas, los cuales, dice el texto escrito, si el hombre hace, en ellos vivirá. Es interesante porque las diferentes versiones que usted consiga de estos pasajes le van a hablar con mayor confianza acerca de la grandeza de un corazón tan puro como el corazón de Dios. Dios no les está pidiendo cosas imposibles de hacer. Él solamente está trasladando de su corazón el deseo que nosotros seamos amorosos y respetuosos a su palabra y sus designios, para que de aquí en adelante nosotros seamos bien acompañados por Él y tengamos una vida tal y como Él ha planificado para usted y para mí. Dice el versículo siguiente: los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Esta es la historia del pueblo de Israel y es triste. ¿Y por qué? Porque la misma historia nos demuestra que todos los reinos en los cuales ellos fueron esclavos, y aún algunos de estos esclavos fueron significantes, como por ejemplo el esclavo que era Daniel, el profeta allá en Babilonia. Fíjese que Daniel, con ser un joven israelita, fue apartado allá dentro de todos los otros jóvenes que fueron en esclavitud, porque allá el gobierno de Babilonia miró que aquel joven tenía dotes especiales para administrar. Así que lo capacitaron en el idioma y las tradiciones de ellos y lo pusieron en la esfera de los que gobiernan. Con él iba Ananías, Misael y Azarías, los tres jóvenes que son más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Usted recuerda la historia de ellos, de cómo fueron lanzados al horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, todo porque no quisieron arrodillarse ante una figura de Nabucodonosor que había sido hecha para que todos la adoraran. Ellos se guardaron, ellos se comprometieron en su propio corazón a obedecer a Dios y a no obedecer a ninguna fuerza, ni humana, ni angelical, ni satánica, que los quisiera obligar a adorar a alguien más que no fuera Dios. Ellos permanecieron fieles, y la prueba de que Dios está dispuesto a pasar la prueba junto con nosotros es que Nabucodonosor mira allá no solo a los tres que lanzaron al horno, porque cayeron en el horno, pero el rey se espanta y todavía le pregunta, como que si no supiera, a sus servidores, les pregunta: ¿cuántos fueron los que lanzaron al horno? Y ellos le contestan: 3. ¿Y por qué si 3 fueron los que lanzaron, yo miro 4? Y el cuarto, dice, es semejante al Hijo de los dioses. Usted sabe de quién se trata, que estaba ahí. Ahí está nuestro eterno Jesús, que estará con nosotros en la hora de la prueba y que jamás nos abandonará, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, no tema. El mundo puede encerrarlo a usted en alguna trampa, es cierto. Todo lo malo está prosperando, todo lo malo se está manifestando. Ahí está. Mire cómo estos de la ideología de género están haciendo presión para manifestarse. Por ahora no tuvieron el derecho de manifestar públicamente en sus desfiles y en sus carrozas, pero aún así estuvieron manifestando en los canales a nivel internacional. Sin duda tuvieron que pagar un buen dinero por el derecho de estar todo ese día recién pasado, todo ese día con los derechos de, oiga usted, de lo que ellos le llaman su orgullo, y es exactamente eso. El orgullo le sale hasta por las narices y la coronilla, pero es un orgullo de desobediencia. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que ya está revelado, en contra de lo que está escrito, y así se va a seguir levantando de tiempo en tiempo, definiendo a aquellos que son y a aquellos que no son. Pero qué interesante que usted encuentre la respuesta. Si usted es o usted no es, eso se tendrá que definir en este día. Ahora es cuando se va a saber quién es trigo y quién solamente parece ser trigo.
pero no tiene la sustancia del trigo. Este es el desafío que le presentamos a ustedes desde aquí, con todo respeto. No pretendemos faltarle el respeto a nadie, pero siempre queremos decir las cosas claras, porque aquella señal de esperanza que Dios puso en el arco iris, un arco iris de esperanza que le fue dado allá a Noé, cuando terminó toda la destrucción que ocurrió con el diluvio, le dio al Señor esa señal significativa, la promesa de no volver a inundar otra vez el mundo. Y ciertamente ahora hay quienes están con sus manos sucias ensuciando esa promesa y agarrando los colores del arco iris para hacer algo pagano y pecaminoso, lo cual es una violencia directamente con el autor de la salvación, aquel que según su promesa, todo aquel que levante su vista y la ponga en su Hijo, el mediador del nuevo pacto, alcanzará salvación. Y ese es el desafío nuestro para que usted se acerque a Cristo ahora que hay tiempo. Estamos finalizando con esto el capítulo 9 de Nehemías y estaríamos iniciando el capítulo 10. En este proceso del libro de Nehemías, como ellos no tenían todas las bases escritas, todavía todo el Antiguo Testamento no existía, y también menos el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. El Nuevo Testamento se escribió hasta el primer siglo, y del cual nosotros llevamos 20 siglos de que ya ocurrió. Pero en este tiempo en que los escritos del Antiguo Testamento todavía no estaban definidos, vemos que estas personas que hicieron el documento de compromiso para con Dios, dice que lo escribieron, hay muchos nombres escritos allá, solo nombres, no hay apellidos, pero hay solo nombres de mucha gente que se hicieron responsables con su firma de entender que lo que estaban haciendo tenía implicaciones eternas. Yo solamente quiero leerle aquí, al final del versículo 28 en Nehemías 10, dice que el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, o sea, se habían separado de los demás pueblos, las demás gente de los demás pueblos con quienes habían entrado en una relación matrimonial. Ellos dejaron a su esposa y dejaron a sus hijos, pues se habían contaminado con ello. Vinieron ellos a tomar en sí sobre sus hombros esta responsabilidad de venir a la pureza que Dios decía, y estando con los hijos de su pueblo, y entonces dice que se habían apartado de su tierra, de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo lo que tenían comprensión y discernimiento. Quiere decir que esta gente comprendió realmente lo que tenían que hacer y lo hicieron, y además comprendieron lo que tenían que dejar y lo dejaron. Y leo: y se reunieron con sus hermanos y sus principales, es decir, los gobernantes, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Aquí la palabra protestar no significa una protesta en contra, sino realmente dar su aval con una firma o con un amén de que querían ser parte de ese conglomerado. Entonces ellos estaban dando su afirmación para que esto fuera tomado en cuenta por Dios. Y dice la palabra de Dios que andarían en la ley de Dios que le fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos que el Señor su Dios les había dado. Eso significa la misma invitación para usted. Que usted decida recibir a Cristo implica que usted a partir de ahora camine en los caminos bíblicos que Dios ha trazado para todo aquel que cree. La misma Biblia en el Nuevo Testamento confiesa que todo aquel que dice que le pertenece al Señor debe andar como anduvo el Señor. Entonces no es andar como a quien le da la gana, andar como sea, no. Y esto lo digo por una sencilla razón. Hay una moda, porque la cosa empieza cambiando pequeñas cosas y la gente las hace sin sentir. Hay una moda, la moda de andar con la ropa rota, como que si uno no tuviera recursos,
Como que si uno fuera un paria en nuestra sociedad, que no tiene que comer y que no tiene que vestir. Hay una moda que andan ahí con los pantalones desgarrados, hombres y mujeres por igual. Realmente eso da tristeza, porque hay un precepto en la palabra de Dios, dice que nosotros no debemos imitar al mundo. ¿Y cómo puede ser que alguien que resulta ser creyente está imitando a los que no son creyentes en su manera de vestir? Y tal vez hasta en su manera de pensar, o en su manera de hablar, en su manera de conducirse en la vida. Dios nos ha retado a nosotros para que nosotros no imitemos al mundo, que andemos como debemos andar, decentemente. Entonces no tenemos por qué estar nosotros imitando una moda, porque ya sabe usted quiénes imponen la moda. Y con tristeza le digo que yo he visto personas que incluso en el mundo de la fe, en la iglesia, hay personas que están conduciendo una reunión de culto, están en la tarima, están en la preeminencia por lo mismo y están con la ropa desgarrada. Puede ser ropa nueva, no importa, pero no es así como debe ser. La moda no es algo en lo cual nosotros nos movemos en el mundo, porque nosotros tenemos un estándar diferente. Tenemos el llamado a comportarnos como pueblo de Dios. Y bueno, lo que dice aquí al final para leerle a usted, dice que se reunieron todos ellos, ¿sí?, con sus hermanos y con los principales para jurar, diría yo aquí, para jurar que andarían en la ley de Dios que les fue dada por Moisés y que cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos que el Señor les había dado, y que no darían sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían de sus hijas para sus hijos, porque eso llevaría a una contaminación doctrinal, a una contaminación mental que haría que después poco a poco se vayan separando del mundo de la fe para caer en el mundo de los paganos. Ese es todo un reto. Para mantener esa línea de conducta, yo le sugiero a usted que no deje de leer la palabra todos los días. Resulta pesado. Hay a quienes esto les parece una cosa trascendental y dicen, no, eso sí no puedo yo. Pero ¿por qué resulta pesado? No tiene por qué resultar pesado, sino resultar deleitoso, por cuanto usted debe reconocer que es un favor hacia sí mismo que usted se hace por causa de que está comiendo el alimento de Dios, la palabra del Señor. El Señor que le bendiga, que le abunde, que le respalde. Hay una necesidad propia que usted tiene que establecer. Así como usted busca comer, como usted busca beber, como usted busca dormir, como usted busca descansar, usted debe buscar por cuenta propia la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra, Jesucristo, el que tiene hambre y sed, venga a mí y beba. Porque sabe Él que la necesidad personal uno mismo mira cómo lo soluciona. Si usted tuviera una necesidad personal en este momento, aunque es muy importante lo que está oyendo, usted se pone de pie y se va a buscar lo que necesita porque le urge. Esto no puede esperar. Pues ¿cómo va usted a esperar a recibir la salvación y la fe en Cristo Jesús si solamente Él es la fuente de vida eterna? Ese es nuestro ruego y nuestra súplica. No deje pasar más tiempo. Entréguese a Cristo hoy mismo y empiece a caminar en los caminos de la fe, leyendo la palabra de Dios y reuniéndose con alguien, con uno más aunque sea, que le pueda enseñar las bases de cómo caminar en el camino de la salvación y de la santidad. Que la gracia de Dios nos ayude a todos. Yo mismo tengo que buscar cómo satisfacer esa necesidad que tengo. Por eso diariamente leo, diariamente apunto, diariamente tomo notas, diariamente subrayo, diariamente oigo, diariamente veo archivos de video que me ayudan y me aclaran el mensaje para este tiempo en el cual hay mucho que saber discriminar. Que la gracia de Dios le haga a usted un camino de abundancia y de rectitud, de plenitud, para que pueda no solo disfrutarlo usted, sino también los de su casa.
El saludo siempre va de parte de nuestro corazón. El pastor Benjamín Villatoro Galindo se lo comparte desde Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe. Y estamos unidos mañana jueves en el programa de radio. El programa de radio es a partir de las 11 a 12 de la mañana. Y de nuevo el viernes nos juntamos aquí para tener otro tema que va acorde a lo que hemos venido enseñando, para que usted lleve un sistema cómo desarrollarse y cómo crecer en la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Hagamos una breve oración de cierre. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición de la vida y la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la fama, todo el prestigio es tuyo, Señor, pues tú pagaste con tu sangre la salvación de nuestras vidas. Nosotros estamos agradecidos y felices de haber conocido el camino de la salvación y la santidad. Y Señor, aquí estamos para continuar en ese camino de fe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te adoramos, Padre eterno, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muchas gracias por su amable atención.